Unidad 2. Análisis de sistemas realimentados. Nosotros expondremos el tema 2.5, tipo de sistemas y error de estado estacionario y dinámico. Somos el equipo 2, que está conformado por Flores Rodríguez, Gómez Escalantes, Ramos Barreras y Viera Nieblas. Mi nombre es Kevin Isaías Ramos. Yo voy a hablar lo que es el punto 2.5, que es el tipo de sistemas y error de estado estacionario. Bueno, primero vamos a definir qué es un sistema de control. Es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Para esto existen dos tipos comunes de sistemas de control. Existe el sistema de lazo abierto y sistema de lazo cerrado. Primero vamos a ver lo que es un sistema de control en lazo abierto o bucle abierto. En ellos la señal de salida no influye sobre la señal de entrada. La exactitud de estos depende de su programación previa. El diagrama de bloque de un sistema en lazo abierto es el siguiente. Vemos que pues, tiene una entrada, le sigue unos elementos de control, planta o proceso y después la salida. Una característica importante de los sistemas de lazo abierto es que dependen de la variable tiempo y la salida es independiente de la entrada. Los sistemas en bucle abierto tienen el inconveniente de ser muy sensibles a las perturbaciones. Luego tenemos este diagrama de bloques correspondiente al sistema de control en lazo cerrado. Aquí podemos ver pues que tiene su entrada seguida de la salida deseada, que tiene un comparador. Vemos que le sigue la señal de error que, que va con su controlador o regulador, ya que esto lleva la variable de salida regulada, teniendo asimismo el actuador o accionador. eh, le sigue la planta o proceso. Ahí mismo la salida, que también pues tiene su redirección a la realimentación o el captador. Temas de control se pueden agrupar de diferentes tipos básicos. Como nuestro punto número 1 tenemos el hecho por el hombre, como los sistemas eléctricos o electrónicos que están permanentemente capturando señales del estado del sistema bajo su control. Estos actúan mediante sensores o actuadores para llevar al sistema de vuelta a sus condiciones operacionales normales de funcionamiento. Como nuestro punto número 2 tenemos los naturales, que estos incluyen los sistemas biológicos. Un ejemplo perfecto sería el hombre, que tiene los componentes que son los ojos, el brazo, la mano y el dedo, entre otros más, que esos actúan en base al cerebro del hombre. Tenemos nuestro punto número 3, que son aquellos componentes que están hechos por el hombre y que son naturales al mismo tiempo. O se hace una combinación de ambos. Un ejemplo de esto sería un automóvil, que este es hecho por el hombre, pero es manejado por un sistema biológico, en este caso el mismo hombre, utilizando los brazos, el cerebro, los ojos, entre otros sistemas. Tenemos nuestro punto número 4, un sistema de control que puede ser neumático, eléctrico, mecánico o de cualquier tipo. Su función es recibir entradas y coordinar una o varias respuestas según su lazo de control, o sea, para lo que esté programado. Tenemos nuestro último punto, que es el control predictivo, que son los sistemas de control que trabajan con un sistema predictivo y no activo como el tradicional. Ejecutan la solución al problema antes de que empiece a afectar al proceso. De esta manera mejora la eficiencia del proceso contrarrestando rápidamente los efectos. Por mi parte es todo, le paso la presentación a mi siguiente compañero para que continúe. Muchas gracias. Bueno, para seguir con los puntos, yo les voy a hablar sobre el tema 2.5.2, análisis del error. El análisis y el diseño de sistemas de control se centran en tres especificaciones: respuesta transitoria, estabilidad y errores de estado estable. De estos tres, nos vamos a enfocar en analizar los errores de estado estable.
Cualquier sistema de control físico sufre inherentemente un error de estado estable en respuesta a cierto tipo de entradas. El error de estado estable es la diferencia entre la entrada y la salida de una prueba de entrada como T de infinito. Las entradas de prueba utilizadas para el análisis y diseño de errores de estado estable da pie a los siguientes subtemas, los siguientes subtemas serían coeficientes de estado estático de error y error de estado estacionario. Estos dos subtemas los vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Dice que dado que el error depende tanto del sistema como de la señal de entrada, se han definido una serie de coeficientes para caracterizar el error del sistema ante entradas normalizadas. Estas tres entradas vendrían siendo coeficiente estos tres coeficientes vendrían siendo coeficiente de error de posición, velocidad y aceleración, que son conocidos como Kp, Kv y Ka. Estos tres coeficientes se les puede conocer como entrada de escalón, entrada en rampa o entrada en parábola. En la siguiente tabla se resumen esos coeficientes. Vamos a empezar por la entrada de escalón. Aquí dice que su nombre es escalón y así se ve representada dicha entrada, ¿no? Dice que su constante es la posición, su función en el tiempo es 1 y su transformada de Laplace es 1 sobre s. La siguiente vendría siendo de rampa, que así sería su gráfica, o así está representada. Su constante vendría siendo la velocidad en función del tiempo t, y su transformada de Laplace es 1 sobre s al cuadrado. La siguiente sería la parábola, que así se representaría gráficamente. Su constante vendría siendo la aceleración en función del tiempo de 1/2 de t cuadrada, y su transformada de Laplace vendría siendo 1 sobre s cúbica. Para explicar cómo se utilizan estas señales de prueba, asumamos la posición del sistema de control, donde la posición de salida sigue la posición ordenada de entrada. Las entradas de escalón representan una posición constante. Y por lo tanto son útiles para determinar la capacidad del sistema de control para posicionarse con respecto a un objeto estacionario, como en este satélite, que está en órbita, pero aquí dice que está geoestacionario, ¿no? Perdón. El siguiente vendría siendo las entradas de rampa, que representan entradas de velocidad constante en un sistema de control de posición por su amplitud que aumenta linealmente. Estas formas de onda se pueden utilizar para probar la capacidad para seguir entrada que aumenta linealmente o de manera equivalente para seguir un objeto en velocidad constante, que aquí vendría siendo el ejemplo donde es un satélite en órbita y que va a una velocidad constante. Y finalmente las parábolas, cuyas segundas derivadas son constantes, representan una aceleración constante, entradas a los sistemas de control de posición, y se pueden utilizar para representar objetos de aceleración, como el misil de esta figura, ya que tiene una aceleración, ¿no? Y vendría siendo parábola. Aplicación a sistemas estables. Dado que nos preocupa la diferencia entre la entrada y la salida de un sistema de control de retroalimentación después de que ha alcanzado el estado estable,
nuestra discusión es limitada a sistemas estables, donde la respuesta natural se acerca a cero cuando t tiende a 1, ¿no? O es igual a 1. Los sistemas inestables representan una pérdida de control en el estado estable y no son aceptables para usar en absoluto. Las expresiones que derivamos para calcular el error de estado estacionario pueden ser aplicadas erróneamente a un sistema inestable. Por lo tanto, el ingeniero debería de comprobar la estabilidad del sistema mientras se realiza el análisis y el diseño de errores de estado estable. Así que vamos a ver puras aplicaciones a sistemas de estado estable. Evaluación de errores de estado estable. Para examinar el concepto de errores de estado estable, nos vamos a apoyar de estas dos figuras, en donde la figura A tiene una entrada escalonada y se muestran dos posibles salidas, en donde la salida 1 tiene un error de estado estable 0 y la salida 2 tiene un error de estado estable finito. Un ejemplo similar se muestra en la figura B, en donde igual la salida 1 tiene un error de estado estable 0 y la salida 2 tiene un error de estado estable finito. Pero para la rampa existe otra posibilidad. Si la pendiente de la salida es diferente a la de la entrada, entonces la salida 3 va a tener este resultado, ¿no? O sea, si la pendiente de la salida es diferente a la de entrada, entonces habrá una tercera salida. Y aquí el error de estado estable es finito, como medido verticalmente entre la entrada y la salida 3, después de que los transitorios hayan muerto hacia abajo y t se acerque a infinito. Veamos ahora el error desde la perspectiva del bloque más general del diagrama. Dado que el error es la diferencia entre la entrada y la salida de un sistema, asumimos que la función de transferencia de lazo es de lazo cerrado TDS y formamos el error EDS, tomando la diferencia entre la entrada y la salida, como se muestra en esta figura A, que es una representación más general, ¿no? Y en la figura B, que es un sistema de retroalimentación unitaria, aquí estamos interesados en el valor de estado estacionario o final de EDT. Fuentes de error de estado estable. Por ejemplo, observa la siguiente figura. Vamos a observar la figura A, en donde RDS es la entrada y CDS es la salida. Entonces EDS vendría siendo RDS menos EDS, que aquí lo tenemos representado, ¿no? Entonces EDS vendría siendo el error, que aquí estamos considerando una entrada escalonada. En el estado estacionario, si CDT es igual a RDT, EDT será 0, pero con una ganancia pura de K. El error de EDT no puede ser 0 si CDT debe ser finito o distinto a 0. Por lo tanto, en virtud de la configuración del sistema, debe existir un error si llamamos C el valor de estado estable de la salida y E el valor de estado estable del error. Entonces, C puede ser representado como C es igual a K por E, o también puede ser representado como E de estado estable igual a 1 sobre K por C de estado estable. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de K,
menor tendría que ser el valor del estado estacionario para producir un valor similar a C de estado estable. La conclusión que podemos sacar es que con una ganancia pura en la ruta de avance siempre habrá un error de estado estable para una entrada escalonada. El error disminuye a medida que se aumenta el valor de K. Si la ganancia de la ruta avance se reemplaza por un integrador, como se muestra en la figura B, habrá un error cero en el estado estable para una entrada escalonada. El razonamiento es el siguiente: a medida de que C de t aumenta, E de t disminuirá, ya que E de t es igual a R de t menos C de t, que aquí lo tenemos representado. Esta disminución continuará hasta que haya un error cero, pero aún habrá valor para C de t, ya que un integrador puede ser una salida constante sin ninguna entrada. Que aquí vamos a poner un ejemplo sencillo, que puede ser un motor que se puede representar simplemente como un integrador. Un voltaje aplicado al motor provocará la rotación de este motor, ¿no? Y cuando se quita el voltaje aplicado, el motor se detendrá y permanecerá en su posición de salida actual, dado que no regresa a la posición inicial cuando la habíamos antes de ponerle el voltaje, y tenemos una salida de desplazamiento angular sin una entrada al motor. Por lo tanto, el sistema es similar al de la figura B, que utiliza un motor en la ruta de avance, puede tener un error de estado estable cero para una entrada escalonada. Hemos examinado dos casos cualitativamente para mostrar que se puede esperar de un sistema muestre varias características de error de estado estable dependiendo de la figura del sistema. Ahora formalizamos los conceptos y derivamos las relaciones entre los errores de estado estacionario y la configuración del sistema que genera estos errores. Error de estado estable para sistemas de retroalimentación. El error de estado estable se puede calcular a partir de la función de transferencia del bucle cerrado de un sistema TDS, o la función de transferencia de bucle abierto GDS para sistemas de retroalimentación unitaria. Comenzamos por derivar el error de estado estable del sistema en términos de la función de transferencia de lazos cerrados, que es TDS, para representar el tema y definiciones. Error de estado estable en términos de TDS. Considera la figura 7.3, que la figura 7.3 vendría siendo esta, que es la ANO, que es la representación general. Bueno, dice de que para encontrar EDS, el error entre la entrada RDS y la salida CDS, pues vamos a escribir esta siguiente ecuación, que vendría siendo nada más la resta, ¿no?, de la entrada menos la salida. Pero CDS vendría siendo igual a RDS por TDS. Y sustituyendo la ecuación 7.3 en la ecuación 7.2, simplificando y despejando los rendimientos, nos da como resultado esta siguiente ecuación, que es EDS igual a RDS por 1 de TDS, por 1 menos TDS. Aunque la ecuación 7.4 nos permite resolver E de t en cualquier momento de t, estamos interesados en el valor final del error E infinito, aplicando el teorema del valor final, que nos permite usar el valor final de E de t sin tomar la transformada de Laplace inversa de E de s, y luego dejando que se acerque a infinito obtenemos este siguiente resultado. Sustituyendo la ecuación 7.4 en la ecuación 7.5 nos da como resultado esta siguiente ecuación.
Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo que está bastante sencillo y rápido. Dice el problema, encuentra el error de estado estable para el sistema de la figura 7.3a, que esta es la figura 7.3a. Si TDS es igual a 5 sobre S al cuadrado más 7S más 10 y la entrada es de tipo escalón, ¿no? Step. Y la solución es a partir de que en el enunciado del problema RDS es igual a 1 sobre S. Bueno, esto ya lo habíamos visto acá arriba, que RDS vendría siendo esta transformada de Laplace, ya que había dicho de que es de tipo escalón, ¿no? Y la constante tiene una constante de posición. Ok, entonces si RDS es igual a 1 sobre S y TDS pues es lo que nos están dando aquí arriba, lo vamos a sustituir en la ecuación anterior 7.4, que la ecuación 7.4 es esta del error, que nos da como resultado esta siguiente ecuación. Y dice que dado que TDS es estable y posteriormente EDS no tiene polos semiplanos rectos ni polos JW distintos del origen, podemos aplicar el teorema de valor final sustituyendo la ecuación 7.7 en la ecuación 7.5, que la ecuación 7.5 es esta de acá abajo y la vamos a sustituir en la 7.7 que nos había dado como resultado. Y dice que da como resultado pues E de infinito es igual a 1/2. Bueno, ese sería el ejemplo y vamos a continuar con los coeficientes de error dinámico. Vamos a hablar un poco de del error dinámico, que es la diferencia entre las señales de entrada y la salida durante el periodo transitorio. Es decir, el tiempo que tarda la entrada, que tarda la señal de dar respuesta en establecerse. Para introducir el tema, ahora solo diremos que este tipo de respuestas se utilizan en señales de prueba. El siguiente cuadro muestra las transformadas de Laplace de las mismas. Y como vemos es igual que las de estado estable, nada más que estas tienen un impulso que es de 1, ¿no? Seguimos teniendo el escalón, la rampa y la parábola. Y el siguiente gráfico muestra la respuesta del sistema ante una entrada de escalón así generada, en donde EDT vendría siendo el error, RD3 pues es la entrada tipo escalonada que ya habíamos visto anteriormente, y CDT vendría siendo la ¿cómo se llama? Esta la señal de respuesta, la transitoria, ¿no? Y es lo que está llamando dinámico, ya que se comporta junto con esta transición. Y ya sería todo por mi parte. Dejo a mi siguiente compañero que siga. Punto 2.5.3. Criterios de error. Estos criterios permiten evaluar el comportamiento de los sistemas y son las bases para optimizarlos respecto al comportamiento de su error para el comportamiento del error dinámico de un sistema de control. Es utilizado como criterio de diseño durante la sincronización de controladores.
Pues vamos a mostrar el siguiente criterio integral de error cuadrático en sus siglas CIS. Se evalúa la siguiente integral. Aquí se presenta la integral. Sus características son de muy fácil aplicación. No se pueden optimizar sistemas altamente ni altamente sobreamortiguados. Difícil de evaluar analíticamente. Sigue el criterio de error cuadrático integral por el tiempo, en sus siglas CSIT. La integral es esta siguiente. Se caracteriza por los grandes errores iniciales, tienen poco peso, pero los que se producen más tarde son fuertemente penados. Mejor selectividad con respecto a CSI, criterio integral del producto de error absoluto por tiempo, CEAT. La integral es la siguiente. Se distingue por los errores tardíos, son más castigados, tiene buena selectividad y es difícil de evaluar analíticamente. Bueno, yo voy a explicar el tema 2.5.4, que es introducción a la optimización de sistemas. Como ya hemos visto que los métodos de control basados en realimentación de estados son más versátiles y potentes que los correspondientes a la teoría del control clásico, en lo particular, permiten la asignación de los autovalores de lazo cerrado a voluntad. También se ha discutido cómo estos métodos pueden ser complementados con técnicas de observación de estado para poder sobrellevar limitaciones ya sean económicas o físicas. Luego, es razonable cuestionarse acerca sobre la necesidad o ya sea conveniencia de introducir un nuevo marco teórico, de hecho, más complejo para el diseño de controladores. Con respecto a este posible cuestionamiento, se puede argumentar que ni en los métodos de diseño de control clásico ni en los de realimentación de estados para la asignación de autovalores se pone explícitamente de manifiesto el compromiso que existe entre las especificaciones dinámicas y el costo para poder cumplirlos. Es como por ejemplo entre la velocidad de respuesta de la variable controlada y la acción de control necesaria. Las restricciones en el control 1 pueden imposibilitar un diseño de polo dominantes. Esto puede dificultar seriamente la selección de los autovalores de lazo cerrado para cumplir determinadas especificaciones temporales. Hay que tener presente que las conocidas expresiones que vinculan el sobrepaso es el tiempo establecimiento, etc. Con la ubicación de los polos, solo tienen validez en sistemas de segundo orden puro. Y adicionalmente, si existe un espacio no controlable, solo algunos autovalores podrán ser asignados. Y como por consiguiente, difícilmente puede hacerse. La presencia de ceros en la función de transferencia puede dificultar el diseño por asignación de autovalores, aun en aquellos casos que las restricciones no sean fuertes. En sistemas MIMO no existe una correspondencia entre la respuesta temporal y la localización de polos. Efectivamente, en un sistema MIMO, la misma asignación de polos puede hacerse con distintos juegos de ganancias y de hecho dan lugar a distintas respuestas temporales.